¿Qué hace esa mujer aquí? El murmullo en el restaurante de lujo era casi palpable. En medio de risas elegantes y copas tintineantes, una anciana de aspecto descuidado había cruzado la puerta principal, llamando la atención de todos. Sus ropas estaban gastadas, su pelo desordenado, y sus ojos hundidos hablaban de una vida difícil. Pero lo más extraño no era su apariencia, sino su actitud decidida. Parecía tener una misión. Los camareros se miraron con incomodidad, dudando si detenerla antes de que avanzara más. Algunos clientes empezaron a susurrar sobre cómo era posible que alguien así hubiera entrado. Unos pocos rieron abiertamente, burlándose de su desaliño. ¿Está buscando algo?, preguntó finalmente un camarero, con una mezcla de desdén y confusión. Sí, tengo una reserva, respondió ella con una voz serena pero firme. La incredulidad fue inmediata. Señora. Una reserva, repitió el camarero, entrecerrando los ojos como si se hubiera perdido algo. En ese momento, todos los ojos en la sala estaban sobre ellos. Así es. Busco al dueño, añadió la anciana sin más explicaciones. El camarero frunció el ceño, claramente desconcertado. Voy a verificar eso, dijo, con un tono de incredulidad mientras se dirigía rápidamente hacia la recepción. Los murmullos aumentaron. ¡Qué locura! ¿Quién la dejó entrar? Debe haberse colado. Los comentarios crueles fluían sin pausa, creando una atmósfera densa de juicio y burla. Pero la anciana no parecía inmutarse. Sus manos temblorosas descansaban en la barra mientras esperaba, y aunque sus ojos reflejaban cansancio, también brillaban con una determinación inexplicable. Algo estaba a punto de suceder. El camarero volvió, pálido, con una mueca de incomodidad. Perdón, señora, pero, efectivamente, hay una reserva a su nombre. La sorpresa fue evidente en su voz. El silencio que cayó en el restaurante fue sepulcral. Ya lo sabía, contestó ella suavemente. Solo quiero hablar con el dueño. La tensión en la sala aumentaba. ¿Quién era esta mujer realmente? Y, sobre todo, ¿qué querría con el dueño de un lugar tan prestigioso? El ambiente en el restaurante se tornó más denso, casi irrespirable. La noticia de que la anciana realmente tenía una reserva corrió como pólvora. Los clientes, que antes se reían y susurraban con desdén, ahora miraban con una mezcla de incredulidad y curiosidad. Los camareros intentaban mantener la compostura, pero en sus miradas se notaba la incertidumbre. No sabían si actuar con cortesía o seguir viendo a la mujer como una intrusa. Voy a buscar al señor Martín, anunció el camarero nervioso. Todos en el lugar sabían quién era Martín, el dueño del restaurante. Un hombre de negocios joven y exitoso, respetado por su elegancia y su carácter implacable. Jamás se hubiera imaginado que tendría que lidiar con algo tan fuera de lo común en su prestigioso restaurante. La anciana, mientras tanto, permanecía quieta, sin mover un músculo. Su mirada fija en la puerta por la que pronto aparecería el hombre que tanto deseaba ver. Algo en su quietud empezaba a incomodar aún más a los presentes. No era una mirada de quien estaba pidiendo limosna, ni siquiera parecía intimidada. Era algo más profundo, algo que nadie lograba descifrar. Unos minutos después, la figura del dueño apareció al fondo del salón. Martín caminaba con la seguridad de quien tiene el control absoluto de su entorno. Era un hombre de unos 40 años, de traje impecable y mirada afilada. Al cruzar la puerta, sus ojos se clavaron inmediatamente en la anciana que lo esperaba al frente. Su expresión fue un misterio, una mezcla de sorpresa y desagrado que no logró ocultar. ¿Qué sucede aquí? Su voz resonó en el silencio, fría y autoritaria. No estaba acostumbrado a este tipo de situaciones, y claramente no tenía paciencia para juegos. Se dirigió directamente al camarero, sin siquiera mirar a la mujer. ¿Quién es ella y por qué está aquí? El camarero, nervioso, intentó explicarse. Señor, tiene una reserva a su nombre. Hemos verificado, y parece estar en orden, pero ella ha pedido hablar con usted.
Martín frunció el ceño. Sus ojos finalmente se posaron en la anciana, examinándola de pies a cabeza, como si intentara recordar si en algún momento de su vida la había visto antes. Pero no había ningún rastro de reconocimiento en su rostro. Solo desconfianza y frialdad. Señora, si ha venido a pedir algo, este no es el lugar para hacerlo, dijo con dureza. Su tono no dejaba lugar a dudas sobre su disgusto por la situación. La anciana lo miró con calma, sin un atisbo de molestia por sus palabras. Sus ojos, llenos de una sabiduría antigua y dolorosa, lo contemplaron durante unos largos segundos antes de hablar. No he venido a pedirte nada, Martín. He venido a darte algo que te pertenece. El aire pareció detenerse. Martín se quedó helado ante la mención de su nombre en la boca de una desconocida. Su rostro reflejaba confusión, como si algo en esa frase hubiera tocado un nervio que él mismo no sabía que tenía. Dio un paso hacia adelante, frunciendo aún más el ceño. ¿Qué me pertenece? No entiendo de qué está hablando. La anciana sonrió con tristeza, como si hubiera esperado esa reacción. No, claro que no entiendes. No me reconoces, pero deberías. El murmullo entre los comensales volvió a cobrar vida. Algunos intercambiaban miradas de sorpresa, otros cuchicheaban intentando entender lo que ocurría. La incomodidad se transformaba en una expectativa electrizante. Martín, visiblemente incómodo, se acercó un poco más, intentando mantener su compostura. Si este es algún tipo de truco, no voy a tolerarlo. Tienes 5 minutos para explicar qué está pasando antes de que te saque de aquí. La anciana lo miró fijamente, sus ojos brillaban con una mezcla de dolor y compasión. Martín, soy tu madre. La palabra madre pareció rebotar en las paredes del elegante restaurante como un eco lejano e imposible. Martín sintió que el suelo bajo sus pies se volvía inestable por un instante, pero su mente rápidamente rechazó lo que acababa de escuchar. La incredulidad lo atravesó como un rayo, electrizando sus nervios. No podía ser verdad. Mi madre, repitió con una risa seca, incrédula, como si esa afirmación fuera un mal chiste. Eso es imposible. El tono de su voz, tan acostumbrado a imponer autoridad, ahora sonaba casi quebrado, aunque intentaba disimularlo. ¿Quién era esa mujer? ¿Cómo se atrevía a invocar ese título que, para él, llevaba tanto tiempo enterrado? Los empleados y los clientes observaban con la respiración contenida, sin atreverse a intervenir pero incapaces de apartar la vista. Algunos cuchicheaban entre ellos, especulando, mientras otros miraban a Martín esperando alguna reacción que pusiera fin a la incómoda escena. La tensión era tan densa que parecía palpable. La anciana no desvió su mirada. Sé que no me crees, y no te culpo por ello, dijo suavemente, aunque en sus ojos había una profundidad insondable. Después de todo, te dijeron que había muerto hace mucho tiempo. Pero no fue así, Martín. Martín entrecerró los ojos, buscando alguna señal de falsedad en su rostro, pero no encontró nada más que honestidad. Sus recuerdos intentaron remontarse a la infancia, a esos años en los que había aprendido a vivir con una ausencia que lo había dejado marcado. Desde que tenía memoria, había vivido convencido de que su madre había muerto cuando era un niño, en circunstancias borrosas que nadie nunca le había explicado del todo. Había crecido con el peso de esa pérdida. Estás mintiendo, dijo, más para sí mismo que para ella. Su cuerpo se tensaba con cada palabra que salía de su boca. Mi madre murió. Todos me lo dijeron. Mi padre, todos. Los ojos de la anciana brillaron con tristeza, como si llevara el dolor de toda una vida en sus hombros. Tu padre te dijo lo que necesitaba que creyeras, Martín. Pero la verdad es más complicada. Martín dio un paso atrás, como si necesitara distancia física para poder procesar lo que estaba ocurriendo. No podía ser verdad. No quería que fuera verdad. El aire a su alrededor se sentía opresivo, como si todas las miradas del restaurante lo estuvieran sofocando. Los murmullos de los clientes se mezclaban con los latidos acelerados de su corazón.
¿Y qué quieres de mí?, preguntó, su voz más baja pero cargada de un resentimiento profundo. ¿Por qué apareces ahora? ¿Qué buscas? La anciana lo miró con una mezcla de comprensión y dolor. No estoy aquí para pedirte nada, hijo. Solo quiero que escuches lo que nunca te dijeron. He vivido en las sombras, esperando el momento adecuado para verte, y ahora, finalmente, lo he hecho. No busco más que hablar contigo, aunque sé que no será fácil. Martín sintió una oleada de emociones que lo desbordaban. Confusión, ira, tristeza, todo mezclado en un caos interno que lo sacudía. Su mente intentaba procesar si era posible que hubiera vivido todos esos años bajo una mentira. Pero el dolor que había sentido por la pérdida de su madre era real, tan real como el éxito que había construido para sí mismo a pesar de todo. Los empleados y clientes intercambiaban miradas de desconcierto. Algunos parecían incómodos con el drama personal que se desarrollaba ante sus ojos, pero nadie podía apartar la vista. Había algo en esa escena que parecía arrancado de las páginas de una tragedia. Si fueras mi madre. Martín se obligó a hablar, a pesar de la mezcla de emociones que sentía. ¿Dónde estuviste todo este tiempo? ¿Por qué nunca volviste a buscarme? ¿Por qué me dejaste? El silencio que siguió a su pregunta fue abrumador. La anciana cerró los ojos por un momento, como si intentara reunir fuerzas para responder. Cuando finalmente habló, su voz era un susurro lleno de dolor. Es una historia larga, Martín. Una que te mereces escuchar, pero que ha sido dolorosa para mí durante años. No te abandoné porque quise. Me vi obligada a hacerlo. La revelación cayó como una bomba, y aunque Martín no quería creerle, algo en su interior le decía que había más verdad en esas palabras de lo que quería admitir. Los pedazos de su pasado empezaban a encajar, pero aún faltaban muchas piezas. La anciana tomó aire profundamente, como si cada palabra que estaba a punto de decir fuera un cuchillo atravesando su alma. Los recuerdos de un pasado lleno de dolor regresaban con fuerza. Martín la miraba, aún incrédulo, pero había algo en su postura que sugería que, a pesar de su dureza, quería escuchar lo que ella tenía que decir. Cuando eras muy pequeño, Martín, me enfermé gravemente, comenzó, su voz temblando apenas. Los clientes del restaurante seguían observando con ojos atentos, algunos con expresiones de curiosidad morbosa, mientras otros parecían incómodos por ser testigos de algo tan íntimo. Los empleados intercambiaban miradas nerviosas, pero ninguno se atrevía a interrumpir. La tensión era tan espesa que el aire parecía haberse detenido. Tu padre nunca te contó la verdad. Yo no morí como él te hizo creer. Me diagnosticaron una enfermedad que, en esa época, no comprendían del todo. Mi cuerpo se debilitaba cada día, hasta que ya no pude cuidar de ti. Sus ojos se humedecieron, pero no dejó que las lágrimas cayeran. Tu padre decidió que lo mejor era separarnos. Me internaron en un hospital especializado y te alejaron de mí. Martín apretó la mandíbula, sus emociones chocaban dentro de él como olas en una tormenta. La ira lo envolvía, pero también sentía algo más profundo, la duda. Las piezas que su madre mencionaba comenzaban a encajar, pero no quería admitir que hubiera vivido bajo una mentira tan grande. ¿Por qué no volviste cuando te recuperaste?, preguntó, su voz cargada de resentimiento. Si realmente te importaba, ¿por qué nunca volviste por mí? La anciana bajó la mirada por un momento, respirando hondo antes de continuar. No fue tan simple. Estuve años en el hospital, luchando por mi vida. Cuando finalmente me dieron de alta, ya no estabas. Tu padre me había dicho que te había mandado a vivir con otros familiares, pero cuando te busqué, descubrí que habías desaparecido por completo. Nadie me dijo dónde te habían llevado, y tu padre nunca más quiso verme. Un suspiro colectivo se escapó de algunos de los presentes en el restaurante. La intensidad del relato mantenía a todos atrapados, como si cada palabra pudiera cambiar el curso de esa noche. Martín cerró los ojos con fuerza, intentando controlar el torbellino de emociones que amenazaban con abrumarlo. La historia de su infancia siempre había estado envuelta en sombras,
pero nunca había cuestionado las pocas verdades que conocía. Y ahora, esa mujer frente a él, que afirmaba ser su madre, le estaba revelando un pasado completamente distinto al que siempre creyó. Busqué por ti durante años, Martín, continuó la anciana, su voz quebrándose un poco. Pero tu padre había cambiado tu nombre, te había llevado a otra ciudad, lejos de mí. No quería que me encontraras, no quería que supieras la verdad. Sus manos temblaban visiblemente ahora. Pasé toda mi vida buscando, hasta que finalmente te encontré. Pero para cuando lo hice, ya eras el hombre que estás frente a mí hoy. Ya habías construido tu vida, y yo, rota, no sabía cómo acercarme. El silencio que siguió fue devastador. Martín sintió una punzada en el pecho. Parte de él quería creer que todo eso era una mentira, una fantasía que esa mujer había inventado. Pero otra parte, más profunda y vulnerable, no podía ignorar el dolor genuino en sus ojos, el temblor en su voz, como si cada palabra le costara años de sufrimiento. ¿Por qué no me dijiste nada antes?, preguntó con amargura. ¿Por qué ahora, después de todo este tiempo? La anciana lo miró con infinita tristeza. Te vi crecer desde lejos, Martín. Te vi convertirte en el hombre que eres hoy. Y supe que estabas bien sin mí. No quería destrozar tu vida. Pero ahora, no podía irme sin que supieras la verdad. No podía dejar este mundo sin que supieras quién soy realmente. El aire en el restaurante parecía haberse vuelto irrespirable. Los clientes, que antes habían murmurado entre sí, ahora observaban en absoluto silencio, casi reverentes ante el drama que se desarrollaba frente a ellos. Nadie se atrevía a moverse. Martín respiraba agitadamente, su corazón golpeaba con fuerza contra su pecho. Todo lo que creía saber sobre su vida estaba siendo desafiado en ese momento. La furia y el resentimiento aún estaban ahí, pero detrás de todo, una pequeña chispa de duda comenzaba a brillar. ¿Y si lo que decía era verdad? ¿Y si todo este tiempo había estado viviendo con una historia incompleta? Finalmente, Martín apartó la mirada, incapaz de seguir sosteniendo el peso de los ojos de esa mujer, su supuesta madre. Las emociones eran demasiado, y necesitaba tiempo para procesarlas. Pero el destino no le estaba dando mucho espacio. Esto es, demasiado, murmuró, con la voz quebrada, mientras la tensión en el restaurante seguía creciendo. No sé si puedo creerte. Martín cerró los ojos por un momento, intentando bloquear el mundo que lo rodeaba. Las palabras de la anciana lo habían golpeado como un torrente imparable, arrastrándolo hacia un lugar en su mente donde prefería no ir. Aquel rincón oscuro donde había guardado los recuerdos más vagos y dolorosos de su infancia, recuerdos que rara vez visitaba, como un álbum de fotos amarillentas y olvidadas en algún rincón polvoriento. Mientras la mujer, que afirmaba ser su madre, lo observaba con paciencia, una imagen difusa apareció en su memoria, él, siendo un niño pequeño, apenas con 5 o 6 años, sentado en un cuarto blanco, frío. Había una cama en ese cuarto, y alguien en ella. Recordaba manos temblorosas que lo acariciaban con una ternura infinita, y una voz suave que le cantaba canciones que no comprendía del todo. Pero esa imagen siempre se desvanecía demasiado rápido, dejando un vacío que nunca había podido llenar. ¿Podría haber sido ella? Los murmullos en el restaurante comenzaron a crecer nuevamente. Los clientes intercambiaban miradas, inquietos, mientras los empleados permanecían en un rincón, sin saber si debían intervenir. La incomodidad había alcanzado su punto máximo. Ninguno de ellos había presenciado algo tan personal y devastador en un lugar que normalmente representaba elegancia y sofisticación. La situación parecía fuera de lugar, pero nadie podía desviar la mirada. Martín abrió los ojos de nuevo, enfrentándose a la mujer. Su corazón seguía latiendo con fuerza, pero algo en su interior había cambiado. El resentimiento aún estaba ahí, pero ahora estaba acompañado por una creciente curiosidad, una necesidad de saber si esa historia que ella contaba podría, de algún modo, ser cierta. «Recuerdo algo», dijo con la voz entrecortada, sorprendiéndose a sí mismo. No quería admitirlo, pero su mente empezaba a desenredar hilos de su pasado,
pequeños destellos que coincidían con lo que la anciana había descrito. Cuando era niño, había una mujer en una cama. Estaba enferma, y desapareció un día. Mi padre me dijo que había muerto. La anciana cerró los ojos, una lágrima solitaria rodando por su mejilla. Esa era yo, Martín, susurró. Estaba luchando por mi vida, pero tu padre no quiso que te quedaras conmigo. Pensó que sería mejor para ti alejarte de todo ese dolor. Pero te prometo que nunca dejé de buscarte. Las palabras la golpeaban con el peso de toda una vida de sufrimiento. Martín sentía su mundo tambalearse. Los cimientos de todo lo que había creído cierto se desmoronaban lentamente. Su padre, el hombre que lo había criado, le había mentido durante años. Y, sin embargo, aún no podía aceptarlo del todo. ¿Y por qué ahora? La pregunta salió con un tono más suave, casi desesperado. ¿Por qué has esperado tanto para venir? La anciana dejó escapar un suspiro, el cansancio de los años reflejado en su rostro. He intentado acercarme a ti varias veces. Te vi desde lejos, observé cómo crecías, cómo te convertías en un hombre fuerte, un hombre exitoso. No quería arruinar todo lo que habías logrado. No quería interferir. Pero ahora, ya no me queda mucho tiempo, Martín. Sus manos temblorosas buscaron las de él, aunque Martín no se movió para tomarla. Tenía que decirte la verdad antes de que fuera demasiado tarde. El restaurante se sumió en un silencio incómodo. El drama familiar que se desarrollaba frente a ellos mantenía a todos en vilo. Algunos clientes se removían en sus asientos, claramente deseando que la escena terminara para poder continuar con su cena en paz. Pero otros, con miradas más compasivas, parecían entender la profundidad de lo que estaba ocurriendo. Era como si estuvieran presenciando la revelación de una tragedia personal que nadie debería vivir en público. Martín, por su parte, seguía luchando con sus emociones. La furia y el dolor aún lo atravesaban, pero al mismo tiempo, sentía una pequeña llama de esperanza encenderse en lo más profundo de su ser. Quería saber más, quería comprender por qué su vida había sido una mentira durante tantos años. Quería enfrentar a su padre, exigir respuestas. Pero ese hombre ya no estaba, y la única persona que podía darle las piezas faltantes era la mujer que estaba frente a él. Todo esto es demasiado, murmuró, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Sus ojos se nublaron por un momento. No sabía en qué creer. ¿Cómo se supone que debo aceptar esto? ¿Después de todo lo que he vivido? ¿Después de todos estos años creyendo que estabas muerta? La anciana asintió lentamente, su mirada cargada de dolor y comprensión. No espero que lo aceptes todo de inmediato. Sé que he llegado tarde, demasiado tarde quizá. Pero estoy aquí ahora, y estoy dispuesta a contarte todo lo que quieras saber. Te lo debo. Y aunque me odies por todo lo que no hice, te amo, Martín. Nunca dejé de amarte. El peso de esas palabras cayó sobre Martín como una avalancha. El hombre que había construido un imperio desde el vacío emocional de su infancia ahora se encontraba enfrentado a la posibilidad de que todo lo que había creído sobre su vida, sobre su madre, no era más que una mentira tejida para protegerlo. Pero, ¿protegerlo de qué? ¿De ella o de la verdad? La tensión en el restaurante era insoportable. Los empleados, sin saber qué hacer, observaban en silencio. Los clientes apenas respiraban, esperando el siguiente movimiento de Martín. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Martín se giró hacia la anciana. Sus ojos reflejaban una mezcla de emociones contradictorias, ira, tristeza, confusión, pero también una chispa de empatía. «Quiero saberlo todo», dijo, su voz apenas un susurro, pero cargada de determinación. «No sé si puedo perdonarte, pero quiero escuchar tu historia». La anciana se acomodó lentamente en la silla, como si las décadas de sufrimiento que cargaba en sus hombros pesaran aún más al prepararse para contar lo que la había mantenido en silencio durante tantos años. Los ojos de Martín seguían fijos en ella, aunque el resentimiento aún flotaba en su mirada. A pesar de todo,
una parte de él quería saber, quería entender lo que había sucedido después de esa misteriosa enfermedad que los había separado. Cuando me internaron en el hospital, me dijeron que solo sería por unos meses, comenzó, su voz baja pero firme. El restaurante, que antes había sido un escenario de tensión insostenible, ahora parecía más relajado. Algunos clientes, incómodos con la situación, habían comenzado a retirarse, mientras que otros se quedaban en sus mesas, discretamente interesados en la historia que seguía desarrollándose frente a ellos. El drama, sin embargo, aún colgaba en el aire. Estaba tan enferma que no podía caminar, no podía siquiera levantarme de la cama algunos días. Pero aún así, mi único pensamiento eras tú. Cada día, cuando los médicos venían a revisar mi estado, preguntaba cuándo podría volver a verte. Te extrañaba tanto, Martín, que a veces el dolor físico se volvía insignificante comparado con el dolor de no tenerte a mi lado. Martín apretó los puños bajo la mesa, luchando con las emociones que esa confesión le despertaba. Podía imaginarse a esa mujer, que ahora estaba frente a él, tumbada en una cama de hospital, sola y rota. Pero la imagen no le traía consuelo, solo más preguntas. Mi padre me dijo que habías muerto, interrumpió él, su voz cargada de resentimiento. Dijo que te habías ido para siempre, que no había esperanza de verte nunca más. ¿Por qué no volviste por mí cuando te recuperaste? Los ojos de la anciana brillaron con un dolor antiguo. Te lo he dicho antes, lo intenté. Después de meses en el hospital, cuando finalmente estaba lo suficientemente fuerte para volver a casa, ya no estabas. Tu padre había tomado la decisión de llevarte a vivir con su familia en otra ciudad sin siquiera consultarme. Cuando lo enfrenté, me dijo que no te necesitaba más. Que yo solo había sido una carga para él, y que tú estarías mejor lejos de mí. Dijo que te daría una vida mejor sin mí en ella. El silencio que siguió fue abrumador. Martín sintió una oleada de furia brotar desde lo más profundo de su ser. El hombre que lo había criado, el que le había enseñado a ser duro y a no depender de nadie, le había mentido toda su vida. ¿Cuántas veces había justificado su abandono emocional con la excusa de que lo había perdido todo, de que había hecho lo mejor que podía? Y ahora, todo se reducía a una mentira egoísta. ¿Y qué hiciste después? Martín exigió, su voz llena de una mezcla de amargura y necesidad de saber. Si me querías tanto, ¿por qué no me encontraste antes? Tuviste toda una vida para buscarme. La anciana tragó saliva, sus manos temblando ligeramente mientras las apoyaba sobre la mesa. Lo busqué. Lo busqué con todas mis fuerzas. Pero él había cambiado tu nombre, Martín. Te llevó a un lugar donde no había rastro de ti. Me dieron información falsa, me hicieron creer que había sido adoptado por otra familia, fuera del país. Viví años en la oscuridad, pensando que tal vez nunca te encontraría. Fue un golpe tras otro. Y cuando finalmente descubrí dónde estabas, ya habías crecido. Eras un hombre hecho y derecho, y ya no sabía cómo acercarme sin destrozar lo que habías construido. Martín se pasó la mano por el cabello, la tensión acumulándose en sus músculos. Las emociones seguían luchando dentro de él, como si dos versiones de su vida estuvieran chocando, cada una queriendo imponerse sobre la otra. Quería creerle, pero el dolor del abandono seguía tan fresco como siempre. Así que simplemente me dejaste, dijo, su voz más suave pero cargada de dolor. Decidiste que era mejor verme de lejos que intentar hablar conmigo. La anciana sacudió la cabeza con tristeza. No fue una decisión fácil, Martín. Te vi convertirte en un hombre fuerte, en alguien exitoso. No quise irrumpir en tu vida y traerte recuerdos dolorosos que pensaba que habías superado. Pero, ¿qué podía hacer? Decir, hola, soy tu madre, a la que creías muerta. No es tan simple como parece. La tensión en el restaurante se había relajado en parte. Algunos clientes, más comprensivos, observaban con una mezcla de simpatía y curiosidad. Los camareros habían comenzado a moverse nuevamente, discretamente sirviendo las últimas mesas. A pesar de todo,
la escena seguía capturando la atención de varios, como si estuvieran presenciando el clímax de una película. Martín dejó escapar un largo suspiro, el peso de las revelaciones cayendo sobre él como una losa. Su mente quería gritarle que todo era una trampa, un cuento que esa mujer había inventado para excusar su ausencia. Pero su corazón, la parte más vulnerable que había enterrado hace años, comenzaba a ceder, a aceptar que quizá, solo quizá, ella estaba diciendo la verdad. «Quiero creerlo», dijo finalmente, su voz quebrada. «Quiero creer que realmente me buscaste, que no me abandonaste, pero aún no puedo». La anciana lo miró con compasión, sabiendo que no podía esperar que todo su dolor desapareciera en un instante. «No te pido que me perdones hoy, ni siquiera que creas en cada palabra que te he dicho. Pero estoy aquí para contártelo todo, para responder a cualquier pregunta que tengas. Y si decides no volver a verme después de esto, lo aceptaré. Pero por favor, déjame estar aquí para ti, aunque sea por última vez». El silencio que siguió fue denso, lleno de emociones no expresadas y palabras que aún quedaban por decir. Martín, con el corazón en un puño, solo pudo asentir, sin saber cómo responder a todo lo que acababa de escuchar. Las piezas de su vida comenzaban a encajar, pero la imagen que formaban aún estaba incompleta, rota en ciertos bordes. La noche no había terminado. Y aunque parte del restaurante se había vaciado, la historia de Martín y la anciana seguía sin resolverse del todo. Martín dejó escapar un suspiro largo y pesado, como si el simple acto de respirar se hubiera vuelto más difícil después de todo lo que acababa de escuchar. La verdad que esa mujer frente a él le ofrecía le pesaba en el pecho, y aunque parte de él quería rechazarlo todo, sabía que no podía ignorarlo. Algo en sus ojos, en su voz, le decía que, por muy dolorosa que fuera, aquella historia era real. «Está bien», murmuró con voz cansada. «Sigue. Cuéntame el resto». La anciana asintió lentamente, reconociendo el esfuerzo que le costaba a su hijo abrirse de esa manera. Sabía que el perdón no vendría fácil, si es que llegaba a ocurrir alguna vez. Pero la esperanza de ser escuchada, de al menos poder compartir su dolor, era todo lo que había deseado por años. Se acomodó en la silla, su cuerpo encorvado por el peso de una vida de sufrimiento. «Después de que tu padre me apartó de ti, mi vida nunca volvió a ser la misma», comenzó, su voz aún cargada de esa tristeza que parecía haberla acompañado siempre. El ambiente en el restaurante había cambiado, las mesas que antes rebosaban de conversaciones y risas estaban casi vacías. Solo quedaban unos pocos clientes, demasiado intrigados por la escena para irse, pero lo suficientemente discretos como para no hacer ruido. Los camareros, atentos a la distancia, seguían trabajando en silencio, respetando la intimidad de ese momento. «Sin ti, me quedé completamente sola», continuó. «Tu padre me había quitado todo, mi hogar, mi familia, y lo más importante, a ti. Al principio traté de luchar, intenté que me escucharan, que me dejaran verte. Pero no tenía dinero, ni poder. No era nadie en comparación con él». Martín, que hasta entonces había mantenido una expresión impasible, notó cómo esas palabras lo golpeaban más profundamente de lo que quería admitir. Su padre, el hombre al que había admirado por su fortaleza, lo había protegido, sí, pero a un costo que ahora parecía demasiado alto. Lo había separado de su madre, no por amor o cuidado, sino por control. La anciana hizo una pausa, respirando hondo, como si cada palabra fuera una pequeña daga en su corazón. «Tu padre me dijo que jamás te volvería a ver. Que si intentaba acercarme, usaría todo su poder para asegurarse de que no tuviera donde caer muerta. Y lo cumplió, Martín. Perdí mi casa, perdí a mis amigos, y terminé en la calle». La incredulidad golpeó a Martín como una bofetada. «¿Qué dices?», exclamó, sus ojos abiertos por la sorpresa. «¿Terminaste sin hogar?». Ella asintió lentamente, con una resignación que solo los años de sufrimiento podían forjar. «Sí. Durante mucho tiempo viví de lo que podía. Pasé noches durmiendo en bancos de parques, con frío, hambre, preguntándome cómo había llegado a ese punto.
¿Cómo una mujer que tenía un hijo y una familia había terminado completamente sola? Sus ojos, llenos de dolor, se encontraron con los de Martín. Pasé años buscando respuestas, pero la única razón era el poder. El poder que él tenía sobre nuestras vidas. Martín se quedó en silencio, asimilando cada palabra. Su madre, la mujer que pensó muerta, había estado vagando sin rumbo, sufriendo la desesperación más absoluta mientras él crecía creyendo en una mentira. La ira hacia su padre se mezclaba con la confusión y el remordimiento. Pero más que nada, empezaba a preguntarse si era capaz de perdonarla a ella. ¿Cómo podía borrar los años de resentimiento que había acumulado? ¿Cómo podía aceptar que su vida, tal como la conocía, había sido moldeada por decisiones que nunca fueron suyas? ¿Y cómo lograste salir de eso?, preguntó finalmente, su voz más suave, como si ya no pudiera mantener la dureza en sus palabras. Algo en él comenzaba a ablandarse, aunque aún se resistía. Fue difícil, admitió la anciana. A veces pensé que no lo lograría. Pero encontré a personas que me ayudaron, personas que me dieron trabajo, un lugar donde quedarme temporalmente. Me puse a limpiar casas, a hacer lo que fuera necesario para sobrevivir. Pero todo ese tiempo, Martín, todo ese tiempo, solo pensaba en ti. En cómo estarías. Si estarías bien. El silencio en el restaurante era abrumador. Los pocos clientes que quedaban se mantenían en sus mesas, observando de reojo. Sabían que lo que estaban presenciando era algo profundamente personal, un drama que superaba cualquier cena lujosa o vino caro. Los camareros, en sus movimientos silenciosos, también respetaban la escena, como si cada paso que daban pudiera romper la delicada atmósfera de revelación. Martín se pasó una mano por el rostro, abrumado por las emociones que lo asfixiaban. No sabía cómo sentirse. Por un lado, la historia de su madre lo conmovía profundamente. ¿Cómo no lo haría? Ella había sufrido tanto, había perdido todo. Pero por otro lado, el resentimiento seguía ahí, aferrado a su corazón como una sombra oscura que se negaba a desaparecer. Me alegra que hayas sobrevivido, dijo finalmente, su voz baja, casi quebrada. Pero no sé si puedo perdonarte. No sé si puedo aceptar que no estuviste cuando te necesitaba. Y no sé si podré olvidar todo el dolor que siento. La anciana sintió, con los ojos llenos de lágrimas que ahora no se molestaba en ocultar. No te pido que me perdones, Martín. Sé que lo que he hecho, lo que no hice, ha marcado tu vida para siempre. Pero quería que supieras la verdad. Quería que supieras que nunca te abandoné por elección, que siempre estuviste en mi corazón. Los dos permanecieron en silencio por un largo rato. El peso de las palabras de la anciana seguía flotando en el aire, mezclándose con las emociones contradictorias que atravesaban a Martín. El restaurante, que antes había sido testigo de un enfrentamiento cargado de tensión, ahora era un escenario de profunda reflexión. Martín respiró hondo, sin saber qué decir. La lucha interna que lo consumía no había terminado, pero algo había cambiado. Ya no estaba solo en su dolor. La noche había avanzado más rápido de lo que Martín hubiera imaginado. El restaurante, que horas antes rebosaba de comensales, se había vaciado casi por completo. Solo quedaban algunas mesas ocupadas por clientes que parecían más interesados en lo que sucedía en su mesa que en sus propias cenas. Los camareros, discretos, comenzaban a limpiar el lugar en silencio, sabiendo que pronto sería hora de cerrar. Martín miraba a su madre, sin saber qué más decir. Las palabras que había escuchado lo habían herido de formas que no esperaba. Había esperado encontrar ira, resentimiento, tal vez hasta desprecio, pero lo que había encontrado en ella era amor, dolor y un arrepentimiento profundo. Sin embargo, algo en su interior aún lo mantenía distante, como si temiera abrir esa puerta por completo. No podía simplemente borrar los años que había pasado creyendo que su madre lo había abandonado. Quiero creer en ti, dijo finalmente, rompiendo el silencio que los envolvía. Quiero pensar que lo que dices es verdad, pero hay algo dentro de mí que sigue resistiéndose. No puedo olvidar los años que crecí sin ti, creyendo que estaba solo.
No puedo olvidar el dolor. La anciana lo miró con una mezcla de comprensión y tristeza. Había esperado esas palabras. Sabía que el perdón no era algo que pudiera exigir, ni siquiera esperar tan fácilmente. Los años de distancia y mentiras habían creado una barrera que solo el tiempo, y tal vez algo más, podrían desmantelar. Martín, comenzó con voz suave pero firme, no te pido que me perdones hoy. Ni siquiera sé si lo merezco. Sé que te fallé, sé que la vida te ha dado razones para sentirte así. Pero quiero que sepas que siempre estaré aquí, si decides que puedes abrirme un espacio en tu vida. No tienes que hacerlo ahora. No tienes que hacerlo nunca, si no puedes. Pero, quería que supieras la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Sus ojos, húmedos por las lágrimas contenidas, se encontraron con los de Martín. En esa mirada había una mezcla de súplica y resignación. No esperaba más que una oportunidad, por pequeña que fuera, de estar presente en la vida de su hijo. Había vivido demasiado tiempo en las sombras, con el miedo constante de que jamás pudiera redimirse. Martín sintió una presión en el pecho, como si el peso de todas las decisiones que debía tomar cayera sobre él de golpe. El hombre fuerte y decidido que había construido su vida con base en la ausencia de una madre ahora se encontraba enfrentado a la posibilidad de rehacer su historia. Pero la pregunta seguía latente, ¿estaba dispuesto a perdonarla? ¿Podía dejar ir tantos años de dolor y traición, aunque fueran fruto de las decisiones de otros? Yo tampoco sé si puedo, murmuró, mirando hacia un lado, incapaz de sostener su mirada por más tiempo. El resentimiento seguía vivo, pero también había una chispa de empatía que comenzaba a crecer dentro de él, aunque aún pequeña. No sé si puedo perdonarte por todo lo que he sentido, por lo que me hizo falta. La anciana lo miró con una expresión que solo las madres conocen, una mezcla de esperanza infinita y aceptación del sufrimiento. No tienes que decidirlo ahora. No tienes que hacerlo nunca, si no puedes. Pero he vivido demasiado tiempo con el dolor de no haberte visto crecer. Si me das la oportunidad de estar en tu vida, aunque sea de lejos, será suficiente para mí. La sinceridad en su voz, la humildad con la que hablaba, hizo que algo dentro de Martín comenzara a tambalearse. Había pasado años cerrando su corazón, fortaleciéndose con la idea de que no necesitaba a nadie más que a sí mismo. Pero ahora, frente a él, tenía la oportunidad de recuperar algo que no sabía que le faltaba hasta que la vio entrar en ese restaurante. El restaurante comenzaba a prepararse para el cierre. Los camareros, uno a uno, terminaban de recoger los últimos platos y copas. Las luces se atenuaban suavemente, anunciando el fin de la noche. El bullicio habitual del lugar había desaparecido por completo, dejando solo el eco de las conversaciones que ya no existían. Y sin embargo, en esa mesa, madre e hijo seguían en un limbo emocional, atrapados entre el pasado y la posibilidad de un futuro. ¿Y si decido que no puedo? Martín comenzó, pero no pudo terminar la frase. La duda lo consumía. No quería rechazarla, pero tampoco sabía si podría abrirse por completo. Si decides que no puedes, respondió ella, con una voz que temblaba por la emoción contenida, lo entenderé. No te buscaré más, no insistiré. Pero si decides que quieres intentar, aquí estaré, esperando. Martín bajó la mirada, incapaz de sostener la intensidad de ese momento por más tiempo. Sentía que la vida le había dado una oportunidad inesperada, pero también le exigía una decisión para la que no estaba preparado. Las heridas aún estaban abiertas, y aunque la verdad le ofrecía una posibilidad de sanarlas, no sabía si podía enfrentarlas tan fácilmente. El silencio entre ellos fue largo, cargado de todo lo que no se decía. Afuera, las luces de la ciudad brillaban, como si el mundo siguiera su curso mientras en esa mesa el tiempo se hubiera detenido. El restaurante, casi vacío, se sentía como una burbuja, un espacio donde las emociones tenían más peso que cualquier otra cosa. Finalmente, Martín levantó la mirada y vio a la mujer que decía ser su madre. El dolor en sus ojos era innegable, pero también lo era el amor que aún parecía tener por él, un amor que había sobrevivido años de distancia y sufrimiento. ¿Podría ser suficiente? No te prometo nada,
dijo al fin, con la voz ronca de la emoción contenida. Pero, tal vez podamos intentarlo. La anciana no dijo nada. Solo asintió suavemente, con lágrimas cayendo por su rostro. Sabía que eso era lo máximo que podía pedir, y para ella, en ese momento, era más que suficiente. Mientras los últimos clientes abandonaban el restaurante y las luces comenzaban a apagarse, madre e hijo se quedaron sentados allí, en silencio. El tiempo no había borrado todo el dolor, pero esa noche había plantado la semilla de algo nuevo. Un comienzo, por frágil que fuera. La noche del encuentro entre Martín y su madre se había quedado grabada en su mente como una cicatriz reciente, siempre presente, pero comenzando a sanar poco a poco. En los días que siguieron, Martín se encontró sumido en una tormenta de pensamientos y emociones. El peso del pasado lo seguía oprimiendo, pero ahora se acompañaba de la sombra de la verdad, una verdad que había ignorado durante toda su vida. En los días posteriores, Martín se despertaba cada mañana pensando en esa mujer. Su madre. A veces, el resentimiento volvía como un golpe en el pecho, recordándole los años que había vivido en el vacío emocional de creer que había sido abandonado. Pero otras veces, una chispa de curiosidad y esperanza se encendía en él, como si una pequeña parte de su corazón quisiera saber más, entender más, y quizá, sanar. Se mantuvieron en contacto. Pequeños mensajes al principio, llenos de cautela, casi como si ambos temieran dar un paso en falso que lo arruinaría todo. Un día, fue ella quien le escribió primero: espero que estés bien. Pienso en ti todos los días. Estoy aquí, cuando quieras hablar. Martín, que leía ese mensaje más de una vez antes de responder, sentía algo parecido al miedo mezclado con la incomodidad de no saber cómo proceder. Pero la semilla de la reconciliación estaba plantada. Pasaron algunas semanas hasta que decidieron volver a verse. Esta vez, no en el restaurante, sino en un café más modesto, un lugar más íntimo donde las miradas de los extraños no los juzgarían. La conversación fue más fluida, aunque aún estaba cargada de silencios y emociones contenidas. Hablaban de temas cotidianos, esquivando las heridas profundas que ambos sabían que estaban ahí, pero sin tocar lo más doloroso de su historia compartida. No era necesario apresurar las cosas. Martín seguía lidiando con el pasado. Algunas noches, al llegar a su apartamento después de largas jornadas de trabajo, se encontraba pensando en las palabras de su madre. A menudo se preguntaba si algún día sería capaz de perdonarla por completo. ¿Podía el tiempo curar realmente una herida tan grande? Y si lo hacía, ¿qué quedaría de todo ese dolor acumulado que había sido una parte tan importante de quién era él? Pero a medida que pasaban los días, Martín empezó a notar un pequeño cambio en sí mismo. Ya no sentía el mismo peso al pensar en su madre. Había días en los que, sorprendentemente, su resentimiento se sentía más ligero, menos dominante. Quizá, pensaba, el perdón no era algo que llegaba de golpe, como un relámpago. Quizá, el perdón era más parecido a un goteo constante, una decisión que se iba tomando poco a poco, día a día. No era fácil, y había momentos en los que aún se sentía traicionado, pero por primera vez en su vida, la figura de su madre empezaba a sentirse más real, más humana. No era la mujer perfecta que él había idealizado en sus recuerdos infantiles, ni la figura distante que su padre había creado con sus mentiras. Era una persona, con sus fallas y sus errores, que había cometido decisiones terribles pero que aún lo amaba con todo lo que le quedaba. Y de alguna manera, esa verdad, tan simple y cruda, comenzaba a abrirse paso en su corazón. En una tarde fría de invierno, varios meses después de esa primera conversación en el restaurante, Martín decidió hacer algo que nunca pensó que haría: invitar a su madre a su casa. Era un pequeño gesto, pero significaba todo. Para ella, era la señal de que Martín, aunque de manera cautelosa, estaba empezando a abrirle la puerta a su vida. Para él, era una prueba personal, un intento de ver si realmente podía vivir con la posibilidad de una reconciliación. Cuando ella llegó, con un abrigo viejo pero cálido, sus ojos se llenaron de lágrimas al ver el umbral de la casa de su hijo. Sabía que ese gesto, tan simple en apariencia,
era en realidad un paso gigante hacia algo que había soñado por años. No se abrazaron al principio. Ambos sabían que el perdón no era inmediato. Pero se sentaron, tomaron café, y hablaron sobre todo lo que habían perdido y lo que, tal vez, podían recuperar. Los días que siguieron no fueron fáciles. El proceso de sanación no era lineal. Había momentos en los que Martín sentía que no podía seguir, que el peso de las emociones era demasiado. Pero también había momentos de conexión, pequeños destellos de lo que podría ser una relación, si ambos se lo permitían. Con el tiempo, Martín comenzó a entender algo importante: el perdón no era solo para ella. Era para él. Para liberarse del dolor que había cargado durante tanto tiempo. No significaba olvidar, ni excusar lo que había pasado, pero sí significaba que podía empezar a dejar de lado el resentimiento que lo había consumido. Y con cada paso que daba hacia esa dirección, sentía que recuperaba una parte de sí mismo que no sabía que había perdido. Su madre, por su parte, lo esperaba pacientemente. Sabía que el camino no era fácil, pero estaba agradecida de tener al menos la oportunidad de caminarlo junto a él, aunque fuera de manera lenta y cautelosa. Lo amaba profundamente, y aunque el daño no se podía deshacer, cada nuevo encuentro, cada conversación, le daba esperanza. El perdón, al final, era un proceso. Un viaje que recién comenzaba para ambos, pero que ya había dado su primer paso la noche en aquel restaurante. La vida no volvería a ser la misma, pero quizá, solo quizá, algo nuevo estaba naciendo entre ellos. Me encantaría que compartiera sus impresiones y opiniones en los comentarios, me haría muy feliz. Si te gustó la historia, deja un like por favor, de verdad se lo agradecería muchísimo. Te invito a ver la siguiente historia, está impresionante. Bendiciones de Dios para ti.